Hola, hola, hola a todas y todos, buenas tardes. Somos Fundación de las Familias y esta tarde queremos conversar junto a la Corporación de Asistencia Judicial en este ciclo de charlas que hemos programado con ellos, específicamente con Corporación de Asistencia Judicial de Recoleta. Esta tarde nos acompaña Paula Fuentealba, abogada, y también Marina Pillejero, asistente social. La idea es que esta tarde podamos conversar sobre el siguiente tema: arriendo y posesión efectiva testamentaria en tiempos de COVID-19. Así que todas las preguntas, todas las dudas, consultas que tengan, como siempre, ustedes las van escribiendo en nuestra presentación, y Constanza y que les habla vamos a estar atentas para poder entregarles sus dudas a las dos expertas. ¿Ya? Así que eso, estamos súper contentos de contar nuevamente con la Corporación de Asistencia Judicial de Recoleta y poder tener este espacio en el cual la comunidad pueda orientarse en relación a todos estos temas judiciales que son súper importantes. ¿Ya? Así que eso, quiero dejar con ustedes a Marina Pellejero. Ella es, como les comentaba, asistente social, y la idea es que en esta primera parte nos pueda contar un poco de qué se trata la Corporación de Asistencia Judicial, cuáles son sus principales lineamientos, requisitos para poder recibir la orientación en esta institución. Y después entonces vamos a continuar con Paula, quien se va a referir a estos dos temas. Entonces, por una parte, arriendo, y por otra, posesión efectiva testamentaria, ya siempre en el contexto de COVID-19. Así que, buenas tardes, Marina, Paula. Te Buenas dejo entonces, tardes. Marina, para que nos puedas comentar un poco. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Fundación. Nosotros somos Corporación de Asistencia Judicial de Recoleta, ¿ya? La misión de la Corporación de Asistencia Judicial nuestra institución es una institución sin fines de lucro que presta asesoría jurídica a personas que no tienen para costear los servicios de un abogado o servicio particular. La principal función de la Corporación de Asistencia Judicial es la línea de orientación e información, que es universal para todos los usuarios que requieran atención en esta línea. También tenemos otras líneas de atención que son la representación judicial, ¿ya? En causa para aquellos usuarios que requieran, y como lo decía, que no tengan posibilidades o recursos para hacerlo a través de otro tipo de profesional, ¿ya? También está la línea de atención de promoción y difusión, ¿ya? Que específicamente se refiere a la difusión de materias jurídicas, de los servicios de atención que presta nuestra institución, y también capacitación en algunas materias específicas, como es lo que estamos hoy día invitadas con ustedes a extender estas materias que vamos a trabajar, arriendo. La semana pasada vimos también el tema de pensión de alimentos, y la próxima semana también vamos a continuar viendo otras materias interesantes y de mucha consulta para nuestra comuna, ¿ya? La otra línea de trabajo que tiene la Corporación de Asistencia Judicial es resolución alternativa de conflicto, que es proporcionar a los usuarios una alternativa de atención a la línea propiamente de judicializar los casos y las problemáticas jurídicas. Y esta línea de trabajo lo que persigue es buscar una alternativa de solución al problema del usuario, que no vaya en la línea necesariamente de demandar, sino que de buscar una conciliación, un arbitraje, una mediación respecto de poder proporcionar una atención más oportuna y más rápida que la vía de tribunales, ¿ya? Y la otra línea de atención que tenemos es específicamente respecto de nuestras oficinas especializadas, respecto de protección a los niños y niñas y adolescentes, también protección al adulto mayor, que tienen acceso universal en nuestra atención de la Corporación de Asistencia Judicial, y atención de víctimas de delitos violentos, ¿ya? Por último, comentarles que al final de la presentación están abiertos los canales de comunicación de la Corporación de Asistencia Judicial. Si alguien requiere atención, nos pueden contactar directamente en Recoleta, o nos pueden contactar a través de la página de atención de nuestra institución, que al final de la presentación les vamos a poner los canales universales para que se puedan contactar directamente con nosotros, ¿ya?
Dejo a continuación entonces a la abogada de nuestra oficina de la Corporación de Asistencia Judicial de Recoleta, Paula Fuentealba, quien hoy nos va a exponer dos grandes temas de consulta, de mucha consulta en esta comuna, ¿ya? Que específicamente lo planteamos como posición efectiva, pero la vamos a ampliar un poquito más a hablar de herencia y patrimonio, que es donde se enmarca este requerimiento de la posición efectiva, y también vamos a tocar la temática de arriendo, que es un tema que también es muy consultado en nuestra comuna de Recoleta, sobre todo ahora en periodos de pandemia, donde específicamente este tema, y dada la situación país, ha sido muy recurrente. ¿Ya? Dejo con ustedes entonces a Paula Fuentealba para ver la presentación. Recuerden escribir consultas, vamos a estar pendientes para resolverlas al final. Gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Voy a hablar primero sobre el tema de la herencia y patrimonio, y después, que es un tema un poco más largo, y después vamos a ver el tema del arriendo, que es un tema bastante más corto que este, pero no menos importante, ¿ya? Voy a hacer una distinción con respecto a la herencia testada y la herencia intestada, porque son situaciones que se tramitan de manera diferente, ¿ya? Vamos a empezar entonces, si pueden continuar con el tema. Bueno, para explicar primero qué es lo que es la herencia. La herencia es una facultad o una actitud de una persona para suceder en todos los derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta o en una cuota de ellos. Es decir, una persona que fallece hereda a las personas que la ley llama a ser sus herederos de todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Es decir, yo heredo los derechos que están dentro de mi patrimonio. Yo no heredo un derecho que yo creo que a lo mejor iba a tener. Solo los derechos que están dentro de mi patrimonio van a ser heredados por las personas que la ley va a llamar a adquirir esos bienes que la persona fallecida, que se llama causante, va a heredar. Sigamos, por favor. La posesión efectiva, ¿qué es lo que es? La posesión efectiva, algo muy importante a precisar es que la posesión efectiva se hace de las personas fallecidas, no de los bienes, ¿ya? Incluir los bienes dentro de una posesión efectiva es una consecuencia, pero la posesión efectiva se hace solo una vez de una persona fallecida, que es la llamada causante, ¿ya? Es un trámite que se realiza lo puede realizar uno más herederos para poder disponer de los bienes dejados por quien ha fallecido. ¿Por qué es esta frase? Porque mientras no se haga la posesión efectiva, no se pueden disponer de los bienes dejados por una persona fallecida. Tú, como heredero, por ejemplo, si una persona es un hijo o es un cónyuge, hereda por derecho propio esa herencia, pero mientras no se realice el trámite de la posesión efectiva, no se podría disponer, es decir, no se puede vender una propiedad o no se podrían sacar dineros de una cuenta corriente. Ahora, la herencia es intestada, es decir, si una persona falleció sin testar, ¿ya? Es un trámite que se realiza en el registro civil y no requiere los servicios de un abogado. La herencia testada es la que se ha dejado testamento, el trámite se realiza en los juzgados civiles y requiere patrocinio de un abogado, y este trámite se realiza en el último domicilio que tuvo el causante, es decir, donde la persona falleció. Esa es la competencia del tribunal que va a tramitar la posesión efectiva con el testamento. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes no pueden ser herederos? Algo muy importante que la gente comenta mucho o consulta mucho: la ley no reconoce heredero al conviviente de una persona fallecida, ya que no haya firmado un acuerdo de unión civil, ya, aunque hayan vivido juntos muchos años. Una persona que es solo conviviente no tiene ninguna relación jurídica con la persona fallecida, a no ser que hayan realizado el acuerdo de unión civil. Eso es muy importante porque en mucha convivencia hay gente que ha vivido muchos años con una persona y lamentablemente esa persona, si no tuvo hijos con la persona fallecida, no va a heredar nada, ¿ya? Siguiente, por favor.
¿Se heredan las deudas del fallecido? Sí, se heredan las deudas del fallecido, pero hay una salvedad con respecto a esto, que es una protección, yo diría, para la sucesión. Ya, una, que se renuncia a la herencia, que no se acepte la herencia, se repudia la herencia, o se acepta con beneficio de inventario. ¿Qué significa el beneficio de inventario? Que en caso de que haya que responder sobre algún tipo de deuda, solo se va a responder hasta los bienes heredados, porque si no aceptan la herencia con el beneficio de inventario, los bienes que yo adquirí de mi causante se juntan con mis bienes y los acreedores del causante podrían tomar mis bienes también para cobrar las deudas que el causante pudo haber dejado, ¿ya? Y también que pueda operar algún seguro de desgravamen, en ese caso la deuda no se hereda, por ejemplo, seguro de desgravamen de los créditos hipotecarios, de los créditos que se piden en el banco, incluso el seguro de desgravamen de las líneas de crédito, ¿ya? Esa si opera el seguro de desgravamen, no se hereda. Siguiente, por favor. ¿Dónde se hacen los trámites de la posesión efectiva intestada? Esto se cambió con la ley 19.903, donde hoy día se puede solicitar la posesión efectiva intestada en cualquier oficina del registro civil, salvo las oficinas que se encuentran en los hospitales o en los malls. Tiene que ser una oficina que esté permanente, ¿ya? Se puede pedir un formulario para poder llenarlo, que es el formulario de posesión efectiva, que se entrega especialmente para realizar la posesión efectiva. Ahora, ese formulario se puede descargar también de internet de la página del registro civil. El registro civil solo tramita la solicitud de posesión efectiva que se originan en Chile al fallecer una persona que no ha dejado testamento, ¿ya? Cualquier persona que sea heredero puede solicitar la posesión efectiva. La posesión efectiva no se firma, no se tienen que ir todos los herederos a solicitar la posesión efectiva, es un trámite administrativo que se hace en el registro civil cuando no hay testamento. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Cómo se hace esta solicitud? Bueno, dijimos que en cualquier oficina del registro civil pedir este formulario, también se puede descargar de internet. Se debe llenar con una información que va a pedir el documento, que son los datos del causante. El causante es la persona fallecida, del solicitante, por ejemplo, del heredero que está solicitando la posesión efectiva, y de todos los herederos, ¿ya? Se hace, o sea, en este documento hay que incluir a todos los herederos del causante, hay que hacer una declaración de un inventario valorado de los bienes del causante, una declaración de estar afecto exenta de algún impuesto, por ejemplo, y luego que está todo completo este formulario, se tramita en el registro civil y queda en manos del director regional del Servicio de Registro Civil, el cual depende de la oficina donde se presentó el interesado. El director regional va a resolver con respecto a la información que se le ha entregado si concede o rechaza la posesión efectiva según se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. No es común que se rechace la posesión efectiva a esa instancia cuando ya está en manos del director regional, porque ya ha pasado todos los filtros anteriores, ¿ya? Pero podría pasar que el director la rechazara. Siguiente, por favor. Ahora, esto es algo que preguntan mucho también las personas, el arancel a pagar por la solicitud de la posesión efectiva va a depender del conjunto de bienes, es decir, de la masa hereditaria. Y aquí este cuadro ustedes lo podrían bajar de internet, de la página del registro civil, pero en general hay una distinción entre si es igual o inferior a 15 UTA, iría desde 0 pesos hasta 9.550.000 y tanto, en ese caso quedaría exento de pagar por la solicitud de posesión efectiva. Ahora, si es superior a 15 UTA o inferior a 45 UTA, ahí ya iría más o menos el valor
de la masa hereditaria entre los 9 millones y algo y los 27 millones y algo, se pagaría 80.000 pesos aproximadamente. Y cuando es superior a 45 UTA, que sería a partir de los 27 millones y algo, se pagarían 125.000 pesos y algo por la solicitud de la posesión efectiva. La UTA está más o menos en 600.000 pesos más o menos, para que más o menos se calcule cuánto es el valor. Siguiente, por favor. Ahora, el inventario valorado de los bienes es la declaración que se hace en el formulario de la posesión efectiva, donde se van a detallar todos los bienes y derechos y obligaciones que componen la herencia, porque ya señalé anteriormente que la herencia, o sea, la masa hereditaria, no solamente son los bienes, los dineros, sino también las deudas. Todo eso se debe incluir en este inventario valorado de los bienes. Es decir, el propio solicitante, es decir, en este caso el propio heredero, de buena fe es quien declara y valora los bienes. Es decir, yo valoro este bien, no sé, este auto en tanto, ¿ya? Es un tema de buena fe donde tú valoras cuánto es lo que puede costar estos bienes que tú tienes para heredar que tu causante te dejó. Siguiente, por favor. Cuando la solicitud del registro civil ya es aceptada, o sea, el director regional ya aceptó y no hay ningún problema, va a dictar una resolución que concede la posesión efectiva, ¿ya? Es un documento donde se señala que se concede la posesión efectiva de la persona fallecida y se nombra todos los herederos del causante. Esa resolución se va a publicar por una vez en un diario de circulación nacional o regional, que son los días 1 y 15 del mes respectivo o al día siguiente hábil, si recayera en día sábado o feriado. Luego, cuando ya esté inscrita, está publicada esta resolución del director regional, se va a ordenar la inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas y el registro civil podrá otorgar los certificados que los herederos van a solicitar. Todas las posesiones efectivas que se dictan después de la ley que les señalé anteriormente, quedan inscritas en este Registro Nacional de Posesiones Efectivas. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Qué hacer cuando la solicitud es aceptada por el registro civil? Continuamos con el tema. El trámite de la posesión efectiva comprende esta emisión de este primer certificado que yo les comentaba, que va a ser el primero, va a ser gratuito para el solicitante, es decir, para el heredero que solicitó la posesión efectiva, es gratuito, y este certificado contiene toda la información de la solicitud que se le va a entregar a los herederos. En todo caso, también existen otros certificados que son entregados a cualquier persona, ya que recuerden, como les señalé, que este es un Registro Nacional de Posesión Efectiva que es público, y el Registro Nacional de Testamentos son públicos. Pueden solicitarse siempre lo que no se puede solicitar es el testamento, pero sí se puede solicitar si es que realmente hay un testamento o hay una posesión efectiva inscrita en este Registro Nacional de Posesión Efectiva. Cuando ya se ha obtenido este certificado de inscripción en el Registro Nacional de Posesión Efectiva, va a ser necesario hacer otro trámite. Este es muy importante porque muchas veces las personas no lo conocen que deben hacer y es un requisito, pero sine qua non para poder disponer de los bienes, aparte de todo lo que hemos señalado hasta ahora. Siguiente, por favor. Se debe declarar, y cuando a uno le entregan el certificado que entrega el registro civil, ya está inscrito en el registro de posesiones efectivas, se debe llevar ese documento al servicio de impuestos internos. En el servicio de impuestos internos le van a dar también otro formulario donde va a haber que completar todos los valores de los bienes y también de las deudas que tiene este causante. Y ahí va el servicio de impuesto interno va a ver si van a tener que pagar un impuesto por la masa hereditaria o no, ¿ya? Si no se paga impuesto, el servicio de impuesto interno va a entregar un documento donde va a señalar que está exento del impuesto,
y si es que hay que pagar el impuesto, se paga el impuesto y el servicio va a entregar también un documento de que el impuesto está pagado. Los impuestos van, mientras más lejos el heredero del causante, es más caro el impuesto, ¿ya? Por ejemplo, un hijo va a pagar menos impuesto que, por ejemplo, un nieto, si es que no estuvieran los herederos anteriores, no estuviera el padre, por ejemplo, o la madre, que el hijo de la persona fallecida. A eso se refiere de mientras más lejos el parentesco, es más caro el impuesto. Cuando se ha realizado todo ese trámite en el Servicio de Impuestos Internos, se debe inscribir en bienes raíces a nombre de los herederos la posesión efectiva, ¿ya? Y que se inscribe la posesión efectiva y se hace una inscripción especial de herencia. Además, se deben inscribir los vehículos, si es que hay algún vehículo, en el registro de vehículos motorizados, también inscribir cualquier otro bien que necesite ser registrado, por ejemplo, si la persona tuviera unas acciones, por ejemplo, hay que inscribir las acciones, la posesión efectiva en el registro de las acciones, y por ejemplo, si había dineros en un banco o depósito a plazo, por ejemplo, con la posesión efectiva inscrita, se va a la institución para que se les pague a los herederos los dineros que quedaron aposados en la cuenta corriente o en depósitos o fondos mutuos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ya dije, esta está repetida, me parece, sí. Sigamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si hay algún error u omisión en la solicitud? Antiguamente, cuando no existía esta ley de que se hacía la posesión efectiva en el registro civil, se hacía la posesión efectiva todas, las testadas infectadas en el tribunal civil, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Que había muchas personas que de repente, por no saber en realidad, incluían, por ejemplo, solamente a los hijos que tenía el señor cuando murió o la señora, y la señora había tenido otros hijos en otro matrimonio o antes, y esos hijos no eran inscritos, por ejemplo, y no quedaban incluidos dentro de esa posesión. Hoy día eso es imposible porque el trámite de la posesión efectiva se va a verificar computacionalmente si las personas indicadas en este certificado, en este formulario, son las que se dicen ser herederos, primero que nada, si tienen efectivamente la calidad de heredero, y si no están incluidos otras personas, el mismo servicio en forma legal debe incluirlos. O sea, va a incluir a aquellos que no fueron mencionados en esta solicitud, como también puede excluir a quienes no son herederos de la persona causante, ¿ya? Por eso que hoy día es imposible que una persona, siendo heredera, a pesar que los herederos no la incluyan en este formulario, quedara fuera de una posesión efectiva. Como dije, la inclusión de todos los herederos en la posesión efectiva que no están especificados en esta solicitud, es una obligación legal del registro civil. Siguiente, por favor. ¿Podría una solicitud no ser aceptada por el registro civil? Sí, podría ser no aceptada, por ejemplo, si la persona fallecida tiene un testamento inscrito en el Registro Nacional del Testamento, porque cuando se hace este formulario de posesión efectiva, el registro civil va a revisar primero dos cosas. Una, si todos los herederos son los mencionados, como les señalé anteriormente, y si la persona no tiene un testamento en el Registro Nacional de Testamentos. Sí, o también si ya se concedió una posesión efectiva respecto a la misma persona, porque hay muchas personas que creen que la posesión efectiva la tiene que hacer cada uno de los herederos, por ejemplo. Eso me lo han preguntado. La posesión efectiva es una, la causante es una, no se hace de todos los herederos. También, si al verificar la correcta identificación del causante, solicitante y los otros herederos, se determina que es necesario hacer previamente algún tipo de rectificación administrativa judicial. De repente hay problemas con los apellidos de las personas y hay un problema también que se ha producido, yo lo he visto que se produce, de las personas que nacieron antes del año 56, que nacieron fuera del matrimonio, sin embargo fueron reconocidos por el padre o la madre
pero en esos años se pedía el reconocimiento no solo en el servicio del registro civil, sino que debían ser reconocidos por escritura pública, y había personas que no fueron reconocidas por escritura pública, por lo tanto tuvieron que hacer un tipo de rectificación vía tribunal, o a veces podía ser vía administrativa, para que esa persona fuera reconocida como hijo de esa persona y ingresar en la herencia. Siguiente, por favor. ¿Puede una solicitud ser aceptada por el registro civil si la identidad solicitante no corresponde con la cédula vigente y si no se acompañan la documentación que acredita los bienes y las deudas? ¿Ya? En ese caso se va a devolver la solicitud hasta que se acompañe, o excluir las deudas o incluir las deudas, también puede ser. Podría, en ese caso, se los van a entregar, van a rectificar, ustedes pueden rectificar y volver a ingresar el documento al registro civil. Siguiente, por favor. Bueno, el segundo trámite ya lo mencionamos anteriormente, que cuando ya esté todo inscrito, todo publicado, el certificado entregado por el director regional, se lleva la posesión efectiva la posesión efectiva que concede el registro civil, se paga el impuesto y en su defecto la declaración de intención, se inscribe en el conservador del domicilio del causante, y también, muy importante, se inscribe en el lugar donde se encuentra el bien raíz, ¿ya? Eso tienen que publicarlo en el lugar donde se encuentra el bien raíz. Los efectos de esta publicación es que se inscribe obviamente la posesión efectiva, se inscribe la inscripción especial de herencia, y esto forma una comunidad. ¿Ya? Todas las personas herederas que están incluidas dentro de la posesión efectiva ahora forman una comunidad de herederos. Por lo tanto, todos van a ser dueños del todo y de la parte. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, esto también es importante, que la gente lo pregunta mucho. ¿Qué hacer ante la indivisión? Lo que yo les comentaba, de que esta masa hereditaria quedan las personas como comunidad, ¿ya? El cónyuge es el gran heredero, sí, que el cónyuge es el que lleva el mayor porcentaje siempre dentro de la posesión efectiva, ¿ya? Y el resto lo tienen los herederos forzosos, que serían los hijos, ¿ya? Pero la ley civil nuestra nos señala que nadie está obligado a vivir en la indivisión. Es decir, si una persona, aunque tenga un 0,01% en esa masa hereditaria, quiere que se venda la masa hereditaria y me den mi 0,01%, y las personas no quieren vender, se va a tener que realizar el trámite de partición, y también se puede adjudicar de mutuo acuerdo. Eso también lo pueden hacer de mutuo acuerdo. En el caso de que haya personas incapaces, se deben tasar los bienes raíces por un perito y se somete la partición a la aprobación del tribunal civil, ¿ya? Si no hay acuerdo, hay que ir al tribunal civil y pedir que se nombre un juez árbitro. El juez árbitro va a ser el que va a tomar esta masa hereditaria, la va a vender y le va a entregar a cada uno lo que le corresponde según los derechos y porcentajes que tenga, de acuerdo al parentesco que tenía con el causante. El juez civil va a nombrar al juez árbitro del último domicilio del causante. Siguiente, por favor. Ahora, todo lo que vimos se refiere a la posesión efectiva intestada. Ahora vamos a ver la posesión efectiva testada, que en este caso son las posesiones de las herencias testadas otorgadas en Chile. Una persona que fallece en el extranjero se tramita en el juez civil del último domicilio del fallecido. El testamento es un acto personalísimo, es decir, solamente lo puede realizar la persona, no se puede encargar a una persona que teste por mí. Un acto personalísimo, ¿ya? En que una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de su vida. El testamento tiene efecto después de que la persona fallece, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Una persona que otorga un testamento lo puede cambiar las veces que quiera y cuando quiera, ¿ya? Siguiente, por favor.
¿Qué documentos se van a solicitar para hacer la posesión efectiva testada? Certificado de defunción de la persona fallecida, copia autorizada del último testamento del fallecido, si es que lo tienen. Si no lo tienen, se puede pedir en este Registro Nacional de Testamentos, certificado de matrimonio del fallecido, certificado de nacimiento de los hijos del fallecido, certificado de función de los hijos del fallecido, porque puede que el fallecido tenga hijos premuertos, que se llaman, de personas que fallecieron antes que el causante. Certificado de nacimiento de toda persona que reclame derechos sobre la herencia de la persona del fallecido. En el caso de que hubieran hijos premuertos, ahí hay que incluir a los herederos de ese hijo premuerto, que pueden ser los hijos o cónyuges que tuvo esa persona que falleció antes de su causante. Siguiente, por favor. ¿Qué es el Registro Nacional de Posesión Efectiva? Es un registro de carácter público que contiene el registro de todas las posesiones efectivas que se han otorgado en el registro civil, por el registro civil, y también contiene las posesiones efectivas testadas y abiertas en el extranjero que hayan sido tramitadas en Chile. Siguiente, por favor. Ahí terminamos el documento de la herencia. Vamos a ver ahora el documento de... nos queda todavía. Registro Nacional. Ya vimos no sé si nos queda una, me parece. Sí, esa es la última. Eso es importante, esta faltaba, si me acordaba. Me faltó una, pero la voy a explicar, que la gente también la pregunta mucho. Que si existe libertad testamentaria en Chile, no existe libertad testamentaria en Chile. Nosotros no somos como los países anglosajones que pueden dejarle la herencia al gato, ¿ya? En Chile nosotros tenemos órdenes de sucesión y tenemos herederos forzosos, que son el cónyuge y los hijos. La persona no puede dejar fuera de un testamento ni al cónyuge ni a los hijos, a no ser de que pudiera establecer una causa de desheredamiento. El desheredamiento es una causa que se puede establecer, pero son muy complejas y muy específicas las causales de desheredamiento de una persona. La persona que no tiene herederos forzosos puede dejar su patrimonio a quien se le ocurra, a quien quiera. La persona que sí tiene herederos forzosos solamente puede heredar, como decía, el 50% es para el cónyuge, los otros son para los hijos, el 25% que es la cuarta de mejora, que es para un ascendiente, un descendiente del cónyuge, y el 25% que es para una persona que puede ser un amigo, un nieto, cualquier persona. Esa es la herencia general para las personas que quieren testar. Vamos a ver el documento de arriendo ahora. Ya, vamos a mencionar qué es lo que es el contrato de arriendo. Es un contrato en que una persona llamado arrendador se obliga a dar el goce de una cosa a otra llamada arrendatario, que se obliga a pagar por ese goce un precio determinado. Ese es el concepto de arriendo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos del arriendo? El consentimiento, es decir, que yo voy libre y espontáneamente a arrendar esta propiedad o a entregar la propiedad para el arriendo. El consentimiento debe estar también sobre la cosa, es decir, qué es lo que yo estoy entregando en arriendo, es decir, una casa, un departamento, una pieza, un balcón, lo que sea, y el precio, es decir, cuánto voy a pagar yo por entregar esa propiedad en arriendo. Esos son los requisitos de este contrato. Siguiente, por favor. El consentimiento puede ser verbal o escrito. El contrato de arriendo es un contrato consensual, ¿ya? Es un acuerdo entre ambas partes. No se necesita un contrato escrito para que tú tengas un contrato de arriendo, ¿ya?
Pero el contrato escrito obviamente tiene las ventajas de que nos va a servir como medio de prueba. Ahora, si no hay un contrato escrito, eso no significa que no se pueda demandar de arriendo, sino que solamente hay que probar el arriendo con testigos, con algún documento, por ejemplo, alguna boleta de, que llega del banco, una cuenta, etcétera, que esa persona vive en ese lugar. Es un poco más engorroso porque hay que hacer la testimonial, pero se puede probar un contrato con testigos si no lo tienes firmado por escrito. Siguiente, por favor. Las obligaciones del arrendador es entregar al arrendatario la cosa arrendada, entregando las llaves, mantener la cosa en estado de servir para el fin que ha sido arrendada. Es decir, si yo voy a arrendar una casa, la casa tiene que funcionar, tiene que tener agua, tiene que tener luz, tiene que estar medianamente en condiciones para que las personas puedan vivir en esa casa. Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Esto se refiere a turbación o embarazo, es decir, que pueda haber algún juicio que pueda molestar al arrendatario de su vivienda en ese momento, en esa casa o en esa propiedad. Puede haber un juicio, por ejemplo, puede llegar a hacer un embargo en esa propiedad por deuda del dueño de la casa o del arrendador, y eso significa que debe librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Siguiente, por favor. La obligación de mantener la cosa en el estado de servir para el fin que ha sido arrendada. Como dijimos, consiste en hacer durante todo el arriendo las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario. ¿Cuáles son las locativas? Son aquellas que se arreglan los daños deterioros que se producen por directa responsabilidad o culpa del arrendatario. Por ejemplo, se rompe un vidrio, no sé, se manchan las paredes en forma excesiva, los enchufes se rompen una cañería, no una cañería, sino este tema del agua, la llave del agua, etc. Las necesarias son aquellas que tiene que hacer el dueño de la casa, que por ejemplo sería arreglar el techo, por ejemplo. Siguiente, por favor. También el arrendatario, eso es importante, cabe destacar que aquí el arrendatario debe dar noticia al arrendador de las reparaciones necesarias, que como dije, son aquellas sin las cuales la cosa se destruye, desaparece, o bien no sirve para el objeto que se destina. Por ejemplo, arreglo de cañería por gotera, que en este caso, según la ley de arriendo, si se realiza este tipo de arreglo, por ejemplo, si yo arreglo la cañería o arreglo el techo, por ejemplo, es indispensable para que son materia indispensable para poder vivir, el arrendador debe reembolsar el gasto al arrendatario si lo arregló, pero debe decirle y debe llegar a acuerdo con el arrendador de que va a hacer el arreglo. Eso es importante. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la obligación del arrendatario? Bueno, pagar el precio, la renta, usar la cosa según los términos del contrato, es decir, si yo arrendé mi casa para un tema habitacional, no puedo poner un negocio. Cuidar de la cosa como un buen padre de familia, eso significa el buen padre de familia, que es la diligencia normal, estándar o regla de conducta que una sociedad establece como correcta. Es algo normal, es la obligación normal de cualquier persona. Y ejecutar las reparaciones locativas, como señalé anteriormente, que ellas eran, por ejemplo, no sé, un enchufe, un vidrio, un espejo, etc. Siguiente, por favor. Pagar el precio de la renta convenida. Si el arrendatario no paga el precio de la renta, el arrendador tendrá derecho para pedir el cumplimiento del contrato o la terminación del contrato, ¿ya? Porque ahí habría un incumplimiento de contrato por una de las partes. Siguiente, por favor. La obligación de usar la cosa según los términos o espíritu del contrato. Si el arrendatario contraviene esta obligación, la ley autoriza al arrendador para pedir a su arbitrio la terminación del arrendamiento con indemnización de perjuicio, o podría solamente pedir una indemnización de perjuicio dejando subsistir el contrato. Es decir, el arrendatario está usando la propiedad para algo que no fue el acuerdo del arriendo. En ese caso se produciría esta situación. ¿Ya? Siguiente, por favor.
deberá restituirla en el estado en que fue entregada el arrendatario, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo, ¿ya? O sea, el uso que uno pueda tener normalmente en una propiedad. En el caso de los predios urbanos, según la ley vigente, el arrendatario desahuciado puede restituir el bien raíz antes de expirar el plazo establecido, y en tal caso está obligado a pagar la renta de arrendamiento solo hasta el día de la restitución. Siguiente, por favor. Aquí, con lo que les señalé anteriormente, entra en vigencia o es lo importante de la ley 19.866, que fue publicada en el año 2003, que se dictó esta ley en el sentido de que el arrendador pudiera recuperar más rápido la propiedad en el caso que el arrendatario no pagara o no cumpliera con el espíritu del contrato, como señalé anteriormente. Siguiente, por favor. ¿Cómo, según la ley 19.866 del año 2003, cómo termina el contrato de arriendo? Aquí hay que hacer una distinción. ¿Qué tipo de contrato tengo? Si el contrato es de mes a mes o de duración indefinida, la ley permite poner término al contrato judicialmente, es decir, presentar una demanda, o mediante una carta entregada personalmente por un notario al arrendatario, ¿ya? Y con esta medida se evita demandar judicialmente, a menos que el arrendatario se niegue a dejar la casa, la propiedad arrendada. ¿Ya? Bajo el imperio de la antigua ley, el arrendador solo podía poner término al contrato mediante el desahucio judicial. Hoy día puede hacerlo, si es contrato mes a mes y de duración indefinida, puede hacerlo mediante una carta certificada del notario. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es el desahucio y la restitución? El desahucio es cuando el arrendatario o el arrendador no quieren perseverar con el contrato, es decir, quieren terminar el contrato y pedir la restitución, es decir, la entrega de la propiedad. En este caso, los contratos de plazo mensual, es decir, mes a mes, y los de duración indefinida, el desahucio se puede notificar por vía judicial o a través del notario, como señalamos anteriormente, mediante una carta certificada. El procedimiento judicial establece que el plazo de desahucio, es decir, el término, el tiempo que la persona tiene para irse de la casa, será de 2 meses y aumentado el plazo en 1 mes por cada año de ocupación del inmueble con un tope de 6 meses. Pero estos 2 meses empiezan a contar desde la notificación de la demanda, ¿ya? Y este plazo lo va a tener la persona que está al día en el pago. Cuando la persona no está al día en el pago, pierde todos estos derechos. Esos meses tienen que pagarse, no son meses de gracia, digamos, ¿ya? En los contratos de plazo fijo de menos de 1 año, el plazo para la restitución es de 2 meses, contados desde la notificación de la demanda. Ahora, algo importante, si el arrendatario abandona el inmueble y no lo restituye el arrendador, se puede solicitar al juez que sea este el juez sin forma de juicio, es decir, se solicita nomás al tribunal que se envíe un receptor y que estampe el abandono por parte del notario, puede ir un notario o un receptor, y estampe que la propiedad se encuentra abandonada, se abre la propiedad, se hace un inventario de lo que hay y se le entrega y se lo restituye la propiedad al dueño, digamos, al arrendado. Puede que no sea el dueño del arrendado. Siguiente, por favor. Domicilio del demandado, importante también. Se presume como domicilio del demandado para la notificación de la demanda el inmueble arrendado, ¿ya? En este caso la notificación se practica por cédula, que lo que es la cédula es un documento donde va la demanda, la resolución y todos los datos necesarios para la acertada inteligencia de la persona, dice la ley, es decir, el tribunal, el rol, la materia, etc. ¿Esto por qué? Porque se entiende que la persona que arrienda esa casa o ese lugar vive ahí, se encuentra en el lugar de juicio y que ese es su morada, ¿ya? Por lo tanto, se entrega o si no, se tira por debajo de la puerta. Siguiente, por favor.
Con respecto a la sentencia, algo importante también, no se permite la suspensión de la sentencia de desahucio por presentación del recurso de apelación. El recurso de apelación puede otorgarse en un efecto, que se llama en ambos efectos, que significa que el tribunal de primera instancia no va a seguir conociendo y se envía todo el expediente al tribunal de segunda instancia. Pero la ley por texto expreso señala que se puede otorgar esta situación, pero se puede cumplir, solicitar el cumplimiento de la sentencia a pesar de que existe un recurso pendiente. Eso da origen a las resoluciones que causan ejecutorias, ya que se pueden cumplir, no obstante existir un recurso que no sea resuelto. El plazo máximo de dictar sentencia es de 10 días hábiles y el plazo tope para hacer efectivo el desahucio del contrato, una vez dictada la sentencia, es de 10 días hábiles, pudiendo solicitar prórroga por 5 días más por una sola vez. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y con eso terminamos con este material y estamos atentos a las preguntas que nos quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Paula, entonces, por esta exposición sobre arriendo y posesión efectiva testamentaria en tiempos de COVID-19. Entonces, vamos rápidamente con las preguntas porque tenemos hartas. Ya. ¿Connie, tú lees entonces? Sí, Claudia. La primera pregunta nos escribe Marta. Marta Espinosa pregunta, tenemos una casa y uno de los hermanos se opone a vender. ¿Se puede vender? Si uno de los hermanos se opone a la venta, la única opción sería pedir el nombramiento de un juez partidor al tribunal, el tribunal civil va a nombrar un juez partidor. El problema es que el juez partidor cobra honorarios. Por lo tanto, va a encarecer, obviamente, para los herederos se va a sacar una parte y normalmente el juez partidor remata la propiedad, no la vende comercialmente. Entonces, es una merma económica, no es lo mejor, pero se puede hacer. Súper. Muchas gracias. Gracias. Margarita también nos pregunta. Dice, hola, tenemos una casa de herencia por parte de mi bisabuela. Quedó en herencia a mi abuelo único hijo, quien falleció, y mi abuela. Quedó a mi padre único hijo, ya fallecido, y mi madre fallecida. Y quedamos los hijos, que somos 6 hermanos, como herederos. No hay papeles de la casa, antiguamente era todo de palabra porque se respetaban. Eran tres casas, ahí la redacción dice casas se vendieron. Eran tres casas y se vendieron 2. Queda sola una en Quinta Normal. ¿Cómo puedo hacer para legalizar? En estos momentos una hermana vive en ella y su dueño, no hay testamento que diga que es la única dueña. No sé si se podrá entender. Más o menos entendí. Más o menos lo que la hermana se adueñó de la vivienda. De la vivienda. Lo que entendí es que esa propiedad no estaba inscrita. Sí, exacto. Lo que entendí, que esa propiedad no estaba inscrita. La verdad que el tema, cuando las propiedades no están inscritas, la única opción es hacer el trámite en bienes nacionales. Pero bienes nacionales tiene hasta un porcentaje, me parece que son entre 18 y 20 millones de pesos que se puede hacer el trámite, pero para eso tienen que vivir más de 5 años ahí en la propiedad y hacer un trámite que dura más o menos como 2 años. Pero si no está inscrita la propiedad en el conservador, las personas que las tenían que inscribir están fallecidas, entonces no hay mucha posibilidad de poder hacer un trámite de herencia. Por eso seguramente vendieron las otras 2 propiedades y la última no la pudieron vender porque no estaba inscrita. Ahora, la hermana que está viviendo en la casa podría hacer el trámite de bienes nacionales y quedarse ella sola con la propiedad, podría ser, ¿sí? Ok. Hay una pregunta de Ruth Cortés y dice, ¿cuánto tiempo hay para hacer la posesión efectiva de mi madre que falleció el 2013 y nadie ha hecho ningún trámite?
No hay ningún plazo para hacer la posesión efectiva. La puedes hacer cuando falleció la persona, la puedes hacer en 1 año, en 5 años. Y el tema es de que la posesión efectiva, ¿por qué se necesita? Como señalé, porque no pueden disponer de los bienes, es decir, no pueden vender los bienes. Pero si no tienen necesidad de vender los bienes, o no quieren vender los bienes, hacen la posesión efectiva cuando estime necesario. No hay un plazo establecido de manera legal. Ok. Acá otra pregunta, Eugenia dice, bueno, la misma, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la posesión efectiva? ¿No influye que lo haga un hermano soltero por el tema de obtener su casa propia? ¿Qué caso? Si hay alguien que está postulando algún subsidio, por ejemplo, lo ideal es que postulen al subsidio, adquieran la propiedad y después hagan la posesión efectiva, porque si hacen la posesión efectiva, aunque tengan derechos, no les van a dar el subsidio. O lo otro que pueden hacer es hacer la posesión efectiva y que el hermano soltero ceda los derechos que tiene en la propiedad a alguno de sus hermanos y haga el trámite en el Servio cuando se va a adquirir con posesión efectiva, o sea, adquirir con subsidio. Súper. Gracias. Laura también nos escribe y dice, buenas tardes. Consulta si uno de los herederos realiza la posesión efectiva y deciden vender la vivienda, pero uno de los herederos se rehúsa debido a que habita en la vivienda y no tiene otro lugar donde vivir, o incluso si vendieran el dinero no le alcanza para comprar una vivienda. ¿Hay alguna ley que lo proteja para no ser desalojado? No. No hay ninguna ley que lo proteja porque la ley señala que nadie está obligado a vivir en la indivisión. Por lo tanto, si los demás herederos quieren vender la propiedad y la persona vive en la casa, la propiedad se va a vender igual si lo hacen vía judicial. No hay cómo protegerlo. O sea, si los padres no hicieron un testamento y lo dejaron con la parte mejor a libre exposición para haber obtenido un poco más de la propiedad, no hay cómo proteger al hermano que está viviendo en la casa. Lamentablemente no. Y ya como ahí estaríamos las preguntas de Facebook, pero yo recopilé un poco y había una pregunta que era como si una persona, un heredero tiene derecho a rechazar su herencia. Puede repudiar la herencia una persona, porque a veces las herencias son puras deudas. Entonces puede repudiar la herencia, no haciendo la posesión efectiva, también puede no hacerla nunca. Y también en el caso de, como dije, que la persona, si no quiere que su patrimonio se confunda con el patrimonio de su causante, digamos, aceptar la herencia con beneficio de inventario. Es decir, los acreedores de mi causante solamente van a tomar los bienes heredados, no los míos. ¿Ya? Porque si no aceptan con el beneficio de inventario, se juntan todos los bienes, porque la persona, el heredero, es el continuador de la persona del causante. Ok. Y como por última... Claudia. Sí, había una pregunta de Luz sobre arriendo. ¿Esa se hizo? Me perdí ahí. No, le iba a dejar al final, porque como estábamos con herencia. Ya. Yo tengo unas preguntas también, una sobre posesión efectiva. En posesión efectiva, ¿qué pasa cuando el cónyuge sobreviviente tiene alguna enfermedad mental como tipo demencia y fue declarado interdicto? Pero, ¿a qué te refieres? ¿Que si quiere vender? Cuando se puede hacer la posesión efectiva cuando cuando el cónyuge está vivo y tiene una enfermedad de ese tipo. Por supuesto, la posesión efectiva va a tomar a todos los herederos. Ahora, el tema es de que si la persona está con una demencia senil, por ejemplo, no va a poder vender, no van a poder vender porque él no va a poder firmar. Entonces van a tener que hacer el trámite de la interdicción, que es un trámite judicial. No es que el médico te dé un certificado de que la persona tiene una demencia senil, porque la regla general es que todas las personas somos capaces ante la ley. La excepción es la incapacidad. Por lo tanto, esa persona, a pesar de que tenga esta enfermedad, es el tribunal el que lo va a tener que declarar interdicto, va a nombrar a un curador, y ese curador va a ser el que va a poder vender. Pero ojo, porque para vender los bienes de una persona que está incapacitada, hay que pedirle permiso al juez.
Ya, ese proceso, ¿tú sabes más o menos cuánto se demora? ¿Un ¿Cuál? año, un poco ¿La menos? interdicción? El de la interdicción. Mira, en este minuto la interdicción se están demorando súper poco, porque no todos los Ah, tribunales, ya. los tribunales son 30. ¿Ya? Todos los tribunales funcionan distinto, pero la experiencia que hemos tenido en este minuto, con esta situación extraordinaria que estamos viviendo, los tribunales, de acuerdo con los certificados, porque tú tienes que llevar el certificado, el COMPIN, la credencial de discapacidad y el certificado de discapacidad que te da el registro civil, se presentan al tribunal, el tribunal va a hacer una inspección personal, es decir, va a ver al posible interdicto por Zoom, y nos están dando inmediatamente, sin necesidad de hacer la otra información de parientes, porque ya con esa documentación de que la persona tiene una discapacidad grande, qué sé yo, 90%, 100%, nos están otorgando inmediatamente la interdicción, y las interdicciones hay que publicarlas e inscribirlas, ahí se demora un poco más. Pero en la vida real una interdicción se puede demorar un año fácilmente. Claro. Y una última pregunta en relación a esto para pasar a la pregunta sobre el arriendo. ¿Sí? Cuando el fallecido tiene seguro de desgravamen, ¿ahí ¿Ya? se heredan las deudas? ¿Ahí No, no no. se heredan La deudas? No. No, Ya, o sea, la regla general es que las deudas se heredan. Esa es la regla general, las deudas se heredan. ¿Cuál es la ya, excepción? Que no se va a heredar, por ejemplo, si tu deuda tenía un seguro de gravamen. Por ejemplo, un bien raíz que tú estás pagando un crédito hipotecario, casi todos los créditos hipotecarios están con seguro de gravamen. Por lo tanto, exacto. quedaría pagado el departamento, la casa, etcétera, porque el seguro de gravamen entra a regir. Ahora, si no hay seguro de gravamen involucrado, esa deuda va a pasar a los herederos. Ya, perfecto, clarísimo. Claudia, últimas dos preguntas Sí, sobre este tema para ir exacto. cerrando. Ya, Luz también pregunta, Luz, ¿cuánto demora el trámite de posesión efectiva intestada? La posesión efectiva intestada dura más o menos unos 3 meses. Eso en la vida real. Yo no sé ahora cómo se estará demorando por lo que estamos viviendo, pero en la vida real se demora 2, 3 meses, no se demora más. La Súper, testada se demora un poco más. ok, y la última pregunta es, ¿cómo sé si el difunto ha hecho un testamento? Hay que dirigirse al Registro Nacional de Testamentos y preguntar si la persona realizó testamento. Y con eso está listo. Puedes pedir, cuando la persona está fallecida, puedes pedir una copia y con eso se hace al tribunal. Ahora, cuando se pide la posesión efectiva intestada, el registro civil también va a averiguar si la persona tiene un testamento, ¿ya? Y el tribunal, cuando tú presentas también la posesión efectiva testada, también el tribunal va a enviar un oficio al registro de testamento, porque podría pasar que el testamento que yo tengo ya no vale porque mi causante hizo otro testamento posterior. Por lo tanto, por todos lados se va a llegar a si la persona tiene o no tiene testamento. Ok, con eso cerraríamos, Claudia. No sé si quieres leer la de arriendo. sí, hay una pregunta de Eugenia Valdés. ¿Se habrá hecho? Una de ¿cuánto tiempo Sí, tengo para sí, hacer la posesión efectiva? Sí, Sí, ya, sí, entonces vamos con la de sí. arriendo. sí. Vamos con la de arriendo, que sería la última, que es, si el arrendatario no me paga desde enero y tengo contrato indefinido y el arrendatario no paga gastos comunes de servicios y no quiere hacer abandono de propiedad y por COVID debo esperar el cese del estado de excepción constitucional, ¿puedo también solicitar embargo de sus bienes en la demanda? Sí, puedes solicitar el embargo de los bienes en la demanda, que se llama el derecho legal de retención. Efectivamente, los lanzamientos están suspendidos, pero yo les puedo decir que por mi experiencia, los tribunales ya están otorgando algunos el lanzamiento, los lanzamientos, ¿ya? Lo están otorgando. No hemos visto ninguno, pero sí el tribunal nos ha resuelto cómo se pide lances, ¿ya? Porque también tú no puedes tener, o sea, piensen que esta situación puede durar un año más, y tú no puedes, hay gente que vive de los arriendos, o sea, necesita su casa, ¿ya? Esa es la situación, Super. pero sí Oye, puede pedir el embargo. sí,
Ya, oye, hay una última pregunta, yo creo que la alcanzamos a hacer. Sí, Es dele nomás, de Laura Garcés. Dice, en relación a las demandas de desalojo para arrendatarios, ¿ya? ¿por qué se ve constantemente en televisión que los arrendatarios no pueden recuperar su vivienda? ¿Qué es lo que falla en estos procesos? A ver, mi experiencia por lo que yo he visto, primero es porque la gente no inicia juicio, ¿ya? Eso es lo primero. Porque nosotros en la corporación, si bien es cierto, nosotros atendemos mucho arriendo, pero nosotros no atendemos a toda la población que tiene problema con el arriendo. La corporación tiene ciertos parámetros. Y hay personas que sí que no pueden entrar a una corporación que no pagan un abogado para que realice el trámite. Y el trámite hay que realizarlo. Si tú realizas el trámite judicial, la persona la van a lanzar sí o sí. Mañana, pasado, pero la van a lanzar. No va a haber problema para el lanzamiento, pero el juicio hay que hacerlo. Ese es el tema. Ya, O sea, una persona que entonces, me dice, hace 8 años que no me paga, pero ¿iniciaste el juicio? No, entonces no hay cómo sacar a esa persona. ya, O sea, una persona, yo recomiendo, una persona no te pagó el primer mes, ya, puede haber tenido algún problema, sobre todo en esta situación, segundo mes, demanda inmediatamente. ya. Oye, justo nos escribe otra persona con una consulta, pero no. Pregunta, Pamela pregúntame. Molina, Sí, pregunta. es una usuaria nuestra, es de Recoleta. A ver, vamos a ver Pregunta si. nomás. Pamela, ¿puedes hacer tu pregunta ahora mismo, ahora ya, por favor? Pero sí, Mientras esperamos a Pamela, hay muchos saludos y mucho agradecimiento por la charla, así que muchas gracias, Paula, por la exposición. Gracias por los Y por las saludos. respuestas. Y por las respuestas igual están súper agradecidas. ya, a ver. Pucha, no nos escribe la Pamela. Bueno, en todo caso, qué bueno el tip que nos das, porque eso efectivamente se ve bastante. Siempre aparece en televisión este tipo de dificultad Sí, de aparece arrendatarios que no dejan aparece en la vivienda. televisión, pero Ahora me hicieron sí, una pregunta. ya. Mira, la voy a hacer. Obligan a un heredero a firmar si el resto de los hermanos desea entregar la casa. Dice, ¿Cómo? obligan a un heredero a firmar si el resto de los hermanos desean entregar la casa. Obligan a ¿Se un entiende lo que heredero yo a no. O sea, como que a uno de los herederos lo van a obligar a que firme para poder Exacto. vender la Sí, casa, parece algo que sí. así. Bueno, Sí, ¿cómo? sí, O sea, a porque ver, ¿cómo lo obligan a una persona? yo entiendo que es si se puede obligar a un heredero a firmar si el resto de los hermanos desea entregar la casa. Se Eso puede parece que es. obligar pidiendo un juez partidor al tribunal. O sea, tú no lo puedes Ya, se puede obligar obligar tú. entonces. Tú no puedes, si mi hermano no quiere vender, yo no lo puedo obligar, tiene que obligarlo un juez. ¿Cómo lo hace? En ese caso, si tu hermano, el resto de los herederos no quieren vender y tú sí, tú pides el juez partidor y el juez partidor firma la venta en nombre de las personas que no quisieron firmar. ¿Ya? O sea, se va a hacer porque la ley nos señala que nadie está obligado a vivir en la indivisión y que al legislador no le gusta que una propiedad tenga 10 herederos, 10 dueños, la propiedad tiene que tener una, ¿ya? Como lo dijo Ya, Andrés Bello hace 300 años atrás casi. ya. Bueno, eso entonces, bueno, finalizamos entonces esta charla. Te agradecemos, Paula, Marina, por estar esta tarde junto a nosotros. Esperamos que todas las dudas hayan quedado claras. Además, está decirles que estamos muy contentos de poder contar con la Corporación de Asistencia Judicial de Recoleta y poder ocupar este espacio que nos brinda Facebook Live para poder llegar a las familias de todo el país y poder contestar, ojalá, la mayor cantidad de dudas. Así que eso sería entonces. Muchas gracias a todos. Espero haber contribuido a la gente que tiene alguna duda, cualquier cosa, nosotros estamos en Recoleta
pueden acercarse, no estamos yendo, pero sí por la página pueden pedir hora con nosotros. Muchas gracias. Antes que bueno. nos despidamos, Claudia, le voy a pedir a Marina si nos puede volver a explicar lo esta diapositiva, que está ahí, como para que las usuarios y usuarias puedan acceder a hacer las consultas. Sí, les quiero contar que la Corporación de Asistencia Judicial tiene canales de comunicación universal con todos nuestros usuarios, no necesariamente los que viven en Recoleta, ¿ya? Cualquier usuario que requiera hacer una consulta más específica puede escribir directamente a los canales de comunicación que están aquí, www.casmetro.cl, y Justicia Te Ayuda, que es la otra dirección, y inmediatamente les va a aparecer un formulario que se llena para poder enviar el requerimiento a nuestra plataforma central, donde se distribuyen en el fondo todas estas consultas a las distintas oficinas que tiene la Corporación de Asistencia Judicial en cada comuna. Es decir, si un usuario de Recoleta requiere atención de la Corporación de Recoleta, nos derivan a nosotros su casuística, nosotros agendamos y devolvemos el llamado telefónico porque estamos a través de nuestros medios no presenciales. ¿Ya? Estamos con trabajo remoto, estamos trabajando a través de llamados telefónicos y correo electrónico. Y también están los canales de comunicación directo con la Corporación de Recoleta, donde tenemos un correo electrónico de comunicación y un celular que también lo podemos dejar para que lo publiquen en el Facebook de la Fundación y se continúe haciendo extensivo. La semana pasada lo publicamos, lo dejamos ahí pendiente para aquellos usuarios directamente de Recoleta, pero los canales de comunicación universal aquí están directamente para que puedan ingresar y escribirnos su consulta directa. Genial. Lo bueno es que puede escribir no solamente personas de la comuna de Recoleta, sino que de todo el país, porque la caja está presente en todo el país. Así que eso es, bueno, excelente, una excelente jornada. Las personas que hicieron sus preguntas quedaron súper conformes y están muy agradecidas también de haber tenido la oportunidad de hacer sus consultas. Así que muchas gracias nuevamente, Paula y Marina, y nosotros nos vamos a encontrar el próximo jueves a esta misma hora, 16 horas, con otro tema interesante de abordar con la Corporación de Asistencia Judicial de Recoleta. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Una buena Chao a todas. semana. Igual, chao. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes.